¿Cómo están, queridos alumnos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a los cursos en línea de nuestra institución educativa. Quiero también comunicarles que durante este periodo de cuarentena vamos a tener diferentes cursos que se van a dictar eh, no solamente de manera virtual, sino también con transmisiones en vivo. Lo van a poder realizar eh, con la ayuda de Facebook o YouTube, que ya tenemos nuestro canal. Eh, Todas estas plataformas van a estar disponibles para ustedes para que puedan usarlas y poder desarrollar eh, todo lo que es el conocimiento. Disculpen el nerviosismo, es la primera vez que hago este tipo de videos. Eh, es una nueva experiencia, sé que también es una nueva experiencia para todos ustedes. Vamos a tratar de soltarnos un poco, estoy un poco tenso, pero vamos a tratar de que las cosas eh, se realicen de la mejor manera y ustedes puedan aprender, puedan tener una clase en vivo, puedan tener un conjunto de herramientas para que puedan ustedes tener su aprendizaje. Bueno, antes que nada, quiero decirles que el curso que hoy vamos a tratar es la historia. ¿Ustedes sabían que en el año 1918 a 1920 existió una pandemia tan igual o con mayor letalidad que la que existe hoy en día, que es el COVID-19? Sí, efectivamente, la llamada gripe española se desarrolló en el año 1918 a 1920. Fueron 2 años en que esta pandemia se llevó aproximadamente 40 millones de personas a nivel mundial. Este dato lo sabemos por las estadísticas que existen sobre esta pandemia. Este dato lo sabemos con la finalidad de conocer y aprender de los sucesos que han acontecido en la antigüedad. Por eso es importante que el ciudadano, que el estudiante conozca lo que es la historia del Perú y del mundo. Por ello, el día de hoy, el tema que vamos a tratar es historia, fuentes, importancia y cómo se divide la historia de nuestro país. Muy bien, vamos a comenzar. Muy bien, primero vamos a definir qué es la historia. Como concepto, la historia es una ciencia que estudia los sucesos del pasado, tradicionalmente de la humanidad. ¿Por qué se dice tradicionalmente de la humanidad? Porque la historia no solamente puede estudiar los sucesos de la humanidad, también estudia los sucesos que han acontecido con, por ejemplo, los dinosaurios, que se desarrollaron antes de la aparición del hombre. Entonces, puede estudiar no solamente los sucesos del hombre, puede estudiar los sucesos de una especie en particular, en este caso los dinosaurios, o quizás la historia de la evolución del mamut, etcétera, etcétera. Entonces, la historia no solamente estudia los sucesos de la humanidad. De manera tradicional, por ser el habitante más importante de nuestro planeta, se estudia el, la historia de la humanidad, ¿no? ¿Para qué nos es útil la historia? Muchas personas nos preguntamos cuál es la utilidad de realizar un estudio de la historia. Son dos puntos que aquí tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué estudiamos historia y para qué la estudiamos? Muchas veces es aburrido aprenderse fechas, aprenderse lugares exactos donde sucedió las cosas, pero no solamente por un tema de aprendizaje de las fechas, sino más que todo por el fondo que puede traer
Esta es los hechos que se han sucedido en estos años o en estas épocas. La finalidad primordial de la historia es que el ciudadano, que el hombre que estudia historia, comprenda a su sociedad y cómo ésta ha ido evolucionando a lo largo de los periodos históricos. Y hablamos de periodos históricos por las etapas en las que el hombre se ha ido desarrollando, si hablamos del hombre, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, el principal estudio de la historia es para que tú, ciudadano, para que tú, persona, puedas conocer exactamente qué es lo que sucedió en la sociedad. Como te venía explicando al inicio de la clase, eh, no sabías quizás que ya existió una pandemia con anterioridad, que se llevó 40 millones de personas, ¿no? Entonces, este suceso histórico que se realizó en 1918 es importante conocerlo para saber qué medidas se tomaron y por qué, por ejemplo, esta enfermedad se llevó a aproximadamente 40 millones de personas. Es importante conocer que la historia nos permite un aprendizaje para formar una mejor sociedad y para que el hombre no cometa los mismos errores del pasado. Como ya te lo había mencionado, ¿no? ¿Para qué el hombre aprende de los errores del pasado? Para construir un nuevo futuro o un futuro mejor, superando estos errores, ¿no? Quizás en esta oportunidad no sean 40 millones las personas que sean las víctimas por la pandemia COVID-19, sino sean mucho menos. Y hacia eso es lo que apunta el estudio de la historia, que se cree una mejor sociedad, se conozca qué efectivamente es lo que está pasando con los sucesos que acontecieron en el pasado. Para estudiar el pasado, tenemos que basarnos en diferentes fuentes. ¿Qué cosas son las fuentes? Son los restos que han dejado los antepasados para poder nosotros construir ese pasado que no hemos vivido. Estas fuentes históricas nos van a permitir a nosotros tener mucho mayor conocimiento exacto de cómo era la sociedad que vivió en aquellos años. Entonces, entendamos que todo resto que deja una sociedad se va a convertir para la sociedad siguiente, para el futuro, va a ser una fuente histórica. Todos los acontecimientos que se dan para ver esta pandemia COVID-19, los videos sobre la pandemia, las estadísticas de la pandemia, los periódicos, los medios de comunicación, todos estos materiales van a servir como fuente histórica para las generaciones futuras. Entonces, estas fuentes históricas se van a clasificar de tres formas. Profesor, ¿son las únicas formas que existen de clasificar las fuentes? No, podemos clasificarlas de diferentes maneras. Sin embargo, para el estudio del grado en el que te encuentras, solamente los vamos a clasificar de tres formas. Fuentes materiales, fuentes orales y fuentes escritas. Sí, te suena las dos últimas, fuentes orales, fuentes escritas. ¿Qué quiere decir? Son aquellos restos históricos que se transmiten de manera oral, siendo fuentes orales, y son aquellos hechos históricos o restos históricos que se transmiten o que han dejado una representación escrita. Mientras que las fuentes materiales son todos los restos construidos o fabricados por los seres humanos. Por ejemplo, para saber qué moneda usaban los habitantes del Perú antiguo,
tenemos que tener en claro que un resto histórico, una fuente que nos va a guiar es un billete, cómo eran las monedas, cómo eran los billetes de la antigüedad, quizás de la República de hace años. Incluso, ustedes han visto que quizás los más jóvenes no han conocido, como mi persona, que ha conocido el INTI, los billetes de Nuevo Sol. Entonces, ese INTI, que muchos de sus papás quizás guarden, es una fuente histórica, porque nos permite conocer cómo era la moneda de aquella época. Entonces, este billete se convierte en una fuente de historia para construir un pasado que ya se dio. No solamente los billetes, sino también los edificios, todas las obras arquitectónicas, por ejemplo, Machu Picchu es una fuente material, un quero, un guacorretrato, una pintura rupestre y todo aquello que sea hecho por el hombre. Fuentes escritas, ya lo habíamos comentado al inicio, son todos aquellos documentos, son todos aquellos documentos escritos, por ejemplo, periódicos, libros, el acta de la independencia del Perú, la firma de los tratados, que son fuentes que nos van a permitir conocer de manera escrita la historia del Perú y del mundo, porque no solamente estamos hablando de historia del Perú, sino historia del mundo. Y las fuentes orales, o también llamadas tradicionales, son las narraciones, costumbres que se transmiten de padres a hijos, es decir, de generación en generación. Por ejemplo, las leyendas. Leyendas conocidas de nuestro país, la leyenda de los hermanos Ayar, la leyenda de Manco Cápac y Mama Obvio, la leyenda de Nailam, exacto. Todas esas leyendas se convierten en una fuente oral o una fuente tradicional. Las fiestas costumbristas, ¿no? Tenemos diferentes fiestas costumbristas en nuestra serranía peruana, en nuestros Andes. También son fuentes tradicionales las comidas, cómo se hace el ritual de la Pachamanca, cómo se hace el ritual del Inti Raymi, esta fiesta tradicional que viene desde el imperio del Tahuantinsuyo. Aquí tenemos un ejercicio muy práctico. Tenemos algunas imágenes, ¿sí? Las puedes ver tú ahí. Tenemos en la 1, tenemos una foto, en la 2 tenemos un retrato, en la 3, perdón, discúlpenme, se movió la diapositiva. No sé, ya, ahí está. En la 3 tenemos un mapa, en la 4 también, en la 5 tenemos un vaso griego, en la 6 dice entrevista, en la 7 tenemos un resto fósil, en la 8 tenemos una estadística, en la 9 tenemos armas del periodo lítico, en la 10 tenemos un monumento y en la 11 tenemos el diario El Comercio. ¿Podrás tú decirme exactamente a qué tipo de fuente pertenece? Te lo dejo de tarea, déjalo en los comentarios de este video, déjalo en los comentarios de este post y te pondré tu like si es que adivinas, mejor dicho, no adivines, si es que has aprendido exactamente cuáles son las fuentes de estas imágenes que te estoy dejando aquí como reto para que puedas saber qué cosas son las fuentes de nuestra historia. Muy bien, ya hemos hablado de las fuentes de la historia, ya hemos hablado de por qué estudiamos historia, pero lo importante es conocer cuáles son las etapas de la historia de nuestro país. Es importante conocer la estructura histórica de tu país. ¿Por qué es importante conocer la estructura histórica de nuestro país? Porque permite conocer y ubicar sucesos que van a delimitar cambios
que se van a dar en la sociedad. Entonces, históricamente, cada acontecimiento en la historia del Perú y del mundo han hecho que la sociedad cambie completamente. Estos hechos que se han dado a lo largo de la historia de nuestro país se han dividido en etapas de la historia del Perú. Entonces, entendamos esto, que para hablar de etapas de la historia del Perú, tenemos que también conocer los hechos que dieron origen a que una etapa cambie. ¿Sí? Entonces, para conocer las etapas de la historia del Perú, tenemos que conocer los hechos importantísimos que dieron origen al cambio de etapa. ¿Por qué? Ya les dije, porque con estos hechos cambió la sociedad peruana, cambió completamente la forma de pensar. Algunos de ustedes ya saben de qué hechos estoy hablando, ya saben cuáles son esos hechos, qué hechos son importantes, qué hechos han logrado cambiar la historia de nuestro país. Muy bien, entonces hablamos de una división de la historia del Perú y esta división, ¿quién lo realiza? Lo realizan los historiadores. ¿Quiénes son los historiadores? Las personas que se encargan de reconstruir la historia. Para nosotros, para nuestro estudio de ustedes, del grado en el que se encuentran, solamente vamos a dividir la historia del Perú en tres etapas fundamentales. La etapa de autonomía, la cual se concentran los hechos en donde el Perú no dependía de ninguna colonia, no dependía de nadie, era autónomo. Hablamos de solo pobladores que vivían en el Perú, los pobladores autóctonos de nuestro país. Los primeros pobladores de nuestro país, es decir, las primeras culturas, Chavín, Nazca, Paracas, Recuay, Chimú, Lima, Guari, etc. Incluso la cultura inca, ¿ya? O la cultura del imperio del Tahuantinsuyo. Pero también incluye los primeros pobladores, esos grupos humanos, esas primeras civilizaciones que se asentaron en el territorio peruano. Estamos hablando de guitarreros, Lauricocha, Pacaicasa, Santo Domingo, etcétera, etcétera, etcétera. Estos primeros pobladores que se asentaron en el territorio peruano. Entonces, la etapa de autonomía va a ir desde que llegan los primeros pobladores del Perú hasta que llega el imperio incaico. ¿Hasta dónde exactamente? Hasta el 15 de noviembre del año 1532. Profesor, ¿qué sucede el 15 de noviembre del año 1532? Efectivamente, el 15 de noviembre del año 1532 se da la conquista y la invasión española. Aún hay un debate. No nos conquistaron, nos invadieron. Para muchos historiadores, el suceso que se dio en nuestro país fue una invasión. Nos impusieron la religión católica, nos impusieron sus creencias y destrozaron años de expansión cultural y tradiciones que tenían los habitantes de nuestro país. Desde que se invade el Perú hasta que se da el proceso de independencia, le vamos a llamar invasión hispana. ¿Por qué invasión hispana? Porque fuimos invadidos por una colonia y esta colonia era la colonia española. Efectivamente, la colonia española invade nuestro país porque buscaban una nueva ruta de comercialización hacia la India. Cristóbal Colón se hace a la mar y encuentra pues Panamá. Y desde Panamá comienza a explorar el nuevo mundo, que no era nuevo en realidad, ya era un mundo que otros navegantes eh, ya habían descubierto, ya tenían indicios de que existía. Recordemos también que en aquel entonces existía la creencia pues que la Tierra era plana, ¿no?
era plana exactamente. Desde el periodo de independencia, el 28 de julio de 1821, hasta nuestros días, le llamamos periodo de independencia, periodo de república también. ¿Por qué república? Porque cuando San Martín proclama la independencia del Perú en, en Guaura primero, ojo, luego vamos a ver por qué digo en Guaura, Guaura primero, y luego lo hace en Lima, en la Plaza Mayor. Desde esta etapa hasta nuestros días, hemos tenido gobiernos o hemos tenido una república independiente. Hemos tenido gobiernos, hemos ido a urnas, hemos hecho votaciones y hasta la fecha pues tenemos una república. No ha habido un cambio que haga que esta historia de nuestra sociedad haya cambiado a un 100%. Sí, efectivamente, dentro de la República hay etapas, ¿no? Tenemos la etapa de la oligarquía, tenemos el primer militarismo, el segundo militarismo, la vuelta a la República, el tercer militarismo y los últimos regímenes democráticos, ¿no? Muy bien. Entonces aquí efectivamente decimos, ¿no? Que se estudia desde el periodo autóctono, prehispánico o de autonomía, que estudia desde la llegada del hombre al territorio peruano hace 20.000 años hasta la conquista del imperio inca por parte de los invasores españoles en 1532. Luego tenemos el periodo de influencia hispana o hispánica o época virreinal, que se da desde esta etapa hasta la independencia en 1821 y el periodo republicano que se inicia con la proclamada de la independencia del Perú y se prolonga hasta nuestros días. La pregunta que muchos de ustedes se hacen, ¿se puede dividir la historia de otra manera? Sí, efectivamente la historia se puede dividir de otra manera. Las divisiones de la historia se van a basar mucho en el historiador. Como les dije, el historiador es aquella persona que reconstruye la historia. Entonces, es el historiador el primero que propone cómo divide la historia. Y hay dos historiadores muy importantes que han hecho su división histórica del Perú, Rowe y Lumbreras. Aquí tenemos otra, y te reto a que busques exactamente quién es el que propuso esta división histórica del Perú. Esta división histórica que tenemos es pre-inca, como sabes, las culturas desde los primeros pobladores hasta el inicio del Tahuantinsuyo. Inca, que es todo el imperio de Tahuantinsuyo hasta su conquista. Virreinato, desde la caída del imperio del Tahuantinsuyo o la proclamación del virreinato del Perú hasta pues los primeros eventos de la revolución para la independencia. El periodo de emancipación, desde los primeros eventos de independencia hasta la proclama de la independencia del Perú y finalmente república, desde la proclama de la independencia del Perú hasta nuestros días, ¿no? Quiero recalcar que cada historiador estas etapas también las subdivide, ¿no? Por ejemplo, todo el periodo pre-inca tenemos pues eh, una división que vamos a dividirlas a las culturas, a las primeras culturas, que va desde Chavín hasta Tiahuanaco, Huari, y que se van a dividir pues en horizontes e intermedios. Los horizontes, donde se desarrolla grandes culturas a lo largo de un extenso territorio, y los intermedios, en donde existe una regionalización cultural. Entonces vamos a tener el primer horizonte, el segundo horizonte y el tercer horizonte. Y cada horizonte va a tener sus intermedios, el intermedio temprano y el intermedio tardío. Entonces,
3 horizontes, 2 intermedios. Entonces, es importante conocer la historia y efectivamente conocer en qué etapa de la historia estamos trabajando. Bueno, conmigo eso es todo. Si tienen alguna duda sobre el material que tienen en nuestra aplicación, no duden en escribirnos a esta publicación. Espero que les haya gustado el video, que haya sido de ayuda. Y recuerden que dentro de poco ya vamos a tener las clases online. Es decir, las clases que vamos a tener conexión con ustedes vía Facebook, vía YouTube, para poder hacer mucho más dinámica. Esto es una clase de prueba que tiene que ver mucho con el concepto de historia que ustedes lo tienen en su plataforma virtual. Muchas gracias, no sin antes terminar este video, agradecer a todos y cada uno de los padres de familia que sin ustedes esta etapa de cuarentena no tendría la importancia que está teniendo en el aprendizaje de sus hijos. Son ustedes los que nos permiten a nosotros los docentes llegar con nuestro conocimiento hacia sus hijos. Muchas gracias a ustedes, padres de familia, por el esfuerzo que hacen en dedicarle su tiempo a enseñar a sus hijos. Sabemos que después de esta cuarentena ya las cosas no van a ser iguales, pero vamos a ser mejores personas. Me despido, no sin antes agradecer a cada uno de ustedes, como ya les había dicho, agradecer a los profesores que estamos trabajando en todas las clases, a los alumnos que están dando lo mejor de ustedes para que podamos aprender, porque el objetivo es aprender. Entonces, me despido, no sin antes darles un abrazo a la distancia. Cuídense, lávense las manos, eh, cámbiense de ropa si han salido, no se expongan y nos seguimos viendo en una próxima oportunidad para hablar de este y de muchos otros temas de historia del Perú. Muy bien, cuídense chicos. Hasta la próxima.